que esté grabando, ahora sí, porque nosotros necesitamos que el material quede en redes. Importa muchísimo que este programa viralice y todo esto quede asentado, quede documentado. Estamos desarrollando todo un ciclo periodístico que va documentando momentos del país, situaciones del país, desde lo institucional, desde el funcionamiento del Estado. Ya va a estar con nosotros, espero por ahí, Jorge, buen día, ¿cómo estás? Espero que estés bien, ¿eh? Jorge Faget, ¿eh? Jorge Faget está con nosotros, número 5, número 8, número 10, mediocampista, ¿eh? Distribuye, anda bien en el juego. Te pido nomás que le hagas el enlace al doctor Luz, así ya rápidamente entramos con él al aire y vamos a conversar de un tema fundamental. A nosotros, en democracia, bajo la estructura de un Estado, Estado de Derecho, como una unidad nacional soberana, que tiene jurisdicción para aplicar sus propias leyes, para legislarlas y para suministrar justicia. Bueno, podemos estar viviendo en una democracia, efectivamente, en una situación real de Estado de Derecho, o podemos estar sometidos a una tiranía. No es lo mismo una tiranía que una dictadura. ¿Por qué digo esto? Porque se está conmemorando en esta semana el golpe de Estado. El golpe de Estado fue un gobierno de facto sobre el cual vamos a desarrollar buenos aspectos del mismo en una entrevista exclusiva que nos brindó Álvaro Alfonso, va a estar hoy, y con motivo de su último libro, El golpe de todos. Un gobierno de facto es un gobierno que no tiene el apoyo popular, que no fue elegido, por lo tanto hay un gran talón de Aquiles. Pero una tiranía es distinta a una dictadura. La dictadura es algo coyuntural, es algo que se impone, que tiene un tiempo, sabe que es temporal, mm, viene del dictator, de los romanos, que tenían esa prerrogativa cuando la cosa se complicaba, bueno, tenían previsto que iba a venir alguien que tenía plenos poderes para dictar reglamentos y leyes, algo así como decretos, sin tener todo el visado y todo el proceso engorroso de un congreso, de un parlamento, de parlamentarios, sino que era mucho más efectivo. Se busca la efectividad de las medidas a llevar adelante, de actos de gobierno y actos administrativos a través de un dictador. Eso lo invencionaron, lo pensaron los antiguos romanos. Bueno, nada es nuevo en definitiva, sino que se va reformulando. En Uruguay se vivió una dictadura, terminó, sabía que tenía que terminar, por eso se hizo aquel famoso pacto del Club Naval, bueno, se armó ahí una negociación de transición hacia la democracia y vuelve la democracia. La democracia es un régimen, un modelo que pretende perpetuidad, como pretende perpetuidad el socialismo marxista-leninista con el que el Uruguay está hoy por hoy combatiendo, pero sometido a una tiranía. ¿Qué diferencia hay entre tiranía y dictadura? ¿Qué diferencia hay? Te repito, una dictadura es un régimen provisional, temporal, que no proviene del respaldo popular, no es elegido por el pueblo y se impone bajo determinadas características o condiciones históricas. Y la tiranía, no, la tiranía es el sometimiento de la voluntad popular bajo los intereses de alguna clase social del poder o de corporaciones. Una corporación es una organización compleja de personas que tiene un interés propio, no tiene un interés colectivo, no tiene el interés común. Entonces empiezan a legislar. Esa legislación es la que nos va a tiranizar porque nosotros vivimos en Occidente bajo el ídolo que Occidente creó, que es la institucionalidad. En Occidente a nosotros nos gobierna la institucionalidad a través de las leyes que legislan los poderes legislativos. Por lo tanto, el gobierno no es del Ejecutivo solamente, sino que nos gobierna el poder legislativo, muy importante. Y si ese poder legislativo dicta leyes que no obedecen estrictamente a la necesidad pública, si esas leyes que se dictan no reconocen los preceptos constitucionales que nos organiza como un Estado de Derecho, esas leyes son tiránicas, porque someten nuestra voluntad a través de la fuerza coercitiva que el Estado tiene, ese monopolio de la fuerza que el Estado tiene y ante eso no podemos hacer nada, nos somete a un conjunto de leyes que nos van a reglamentar nuestra forma de vida y nos van a tiranizar porque no obedecen a la necesidad de nuestra naturaleza humana, no obedecen a la necesidad que la población tiene, como también lo formula la ancestralidad del ius naturalismo. Y eso es lo que recoge la Constitución de la República, no reconocida, por ejemplo, por ese gran paquete legislativo que tiene las leyes de género,
leyes de género que otorgan derecho a corporaciones, es decir, son leyes colectivistas, es como si creáramos leyes de clases sociales, las leyes de los derechos obreros, qué sé yo, de los derechos proletarios, de los derechos de los negros, de los rojos, de los verdes. Hay derechos por género, pero ese derecho además adquiere una extensión tiránica porque cierra el círculo cuando se tipifican delitos vinculados a esos derechos, porque una vez que se legisla, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Está con nosotros el doctor Eduardo Luz, un lujo, porque poder conversar con él de esto y relacionar esto que acabo de decir como una formulación general a un ejemplo de laboratorio, como lo es la Fiscalía de Lesa Humanidad, por ejemplo, o el régimen fiscalista adversarial que se ha legislado por unanimidad en aquel año 2017. Hoy muchos legisladores de aquella oposición son gobierno y calladitos la boca, el presidente incluido, nada dicen respecto a esta tiranía legislativa que somete a la República Oriental del Uruguay. Gracias, doctor, por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted, Rubén. Lo venía escuchando atentamente. Yo lo escucho a usted y a veces digo, ¿para qué nos invita a nosotros? ¿No? Porque No yo lo dejo con... hablar, no lo dejo hablar. No es que nos deje hablar, es que lo que usted dice es tan acertado, tan profundo, o sea, demuestra tanta formación que la tiene, por eso la demuestra, que para mí es un gusto, podría estar sentado acá escuchando sin aportar nada, se lo digo de corazón. Usted me recordó cuando hablaba ahora de tiranía. Mire, si será antiguo que se acuerda que Aristóteles, cuando clasificó los gobiernos en el año 360 antes de Cristo, cuando no había nada, la gente vivía en cuevas, Sí, es increíble. Yo siempre pienso, increíble. ¿cómo hizo esa gente, no? Qué sabios Dicen que, fueron, ¿eh? dicen que Aristóteles recorrió a pie y a caballo 47 pueblos. Grecia no existía. Sí. Grecia existe, es un país moderno, como todos los países prácticamente. ¿Sabe que Aristóteles murió dando clases? A los 80 años, 80 y pico Murió de años. dando clase. Fue maestro de Alejandro Magno. Sí, Fue su alumno durante 3 años. Pero yo digo, ¿cómo hacía esa gente donde no había nada? Porque usted se da cuenta que no había nada. crearon Este, ellos todos, sí, sí, ¿Cómo fueron? Y hay que agradecerle a los árabes, porque nosotros conocemos a los griegos gracias a los árabes. sí. Cuando los árabes invaden España, Mm, traen a los griegos, o sea que si no fuera por el mundo islámico, exacto. no hubiéramos conocido la filosofía griega. Pero Aristóteles, para no irnos demasiado al tema, Y que nos los queda romanos, ¿no? Le debemos mucho a los romanos claro, y a los romanos a sin la duda. biblioteca de Cartago, por ejemplo, ¿no? Que recogieron muchísimo. Exact- Exactamente, sí, sin duda. Por eso nos dimos la cultura greco-latina, románica, ¿no? Somos una cultura para mí greco-latina, judeo-cristiana, ¿no? Judea cristiana, ay, la definió perfectamente. Esa es nuestra cuna. Después están las otras, pero la cuna nuestra es esa. Sí, Pero se cuenta que Aristóteles, cuando hablaba en esa recorrida de 47 pueblos, él observaba, porque esa gente se basaba en la observación. ya, Observaba la organización del pueblo, de la aldea, de la villa, y ahí extrajo formas de gobierno. No ya. vamos a hablar de eso, pero una forma de gobierno es cuando un grupo gobierna para un grupo de intereses. Exacto. Y en el libro de él, La Política, del año 360 antes de Cristo, increíble, ¿eh? Él dice, y esa forma de gobierno vamos a denominarla oligarquía. O sea, dice, ¿qué nombre le pongo? Y le pongo oligarquía. Claro. Y es una palabra que no, la oligarquía, hasta hoy, la Sí. oligarquía sindical, la oligarquía bancaria, la oligarquía. Pero yendo al tema, Mm, la Fiscalía de Lesa Humanidad, nosotros, yo le digo no, francamente, mm. de uno desde el punto de vista filosófico, claramente nadie puede estar en contra de que haya una fiscalía que estudie y juzgue los delitos de lesa humanidad desde que existen, Exacto, exacto, ¿no? Ahí está la clave. Entonces, el sistema uruguayo crea una fiscalía de lesa humanidad por conductas cometidas que nadie las va a defender ni usted las defiende, porque no, lo claro, escucho, claro. Este, escucho sus audios, escucho todo el material que usted me envía, que es muy bueno. Este, Cuando en su momento no eran juzgables. Aunque esto parezca suene raro, esto hay que aclararlo. El constituyente uruguayo ya lo vio a eso, porque cuando Francis Bacon dijo, que yo no coincido, pero le robo la frase,
Francis Bacon dijo en el año 1770, la verdad está en la Biblia, Mm, dijo él. Entonces la gente tiene que dejarse de buscar la verdad que ya la tiene ahí y dedicarse a crear riqueza, porque lo tiene que hacer la gente salir de la pobreza. mm, Eso lo dijo Bacon, un filósofo no demasiado estudiado en el Uruguay, yo diría no estudiado, mm, igual que David Hume, que habría que estudiarlo más. sí, Pero tomando la frase de Bacon, yo digo, la verdad está en la Constitución. claro, Y usted sabe que en la Constitución hay un artículo casi desconocido que dice se prohíben los juicios en comisión. exacto. El juicio en comisión quiere decir que el Uruguay no puede crear un tribunal para juzgar una conducta que cuando se concretó la conducta el tribunal no existía. El artículo 19, ¿verdad? De la Constitución. Exactamente, artículo 19. Por eso en las leyes de género, que yo comparto con usted que son muy discutibles, la violencia de género se juzga desde que hay juzgado de género. Claro, podemos decir, doctor, que esos juzgados por comisión, que la Constitución, artículo 19, a ver si yo no me equivoco, quedan prohibidos, los juicios por Quedan prohibidos. comisión, quedan prohibidos, dice. O sea, texto Bueno, ese expreso, la Constitución es prohíbe, a texto expreso, es esa institucionalidad judicial que está hecha a la medida de una tipificación penal que legisló el Estado y se somete a alguien específicamente a ese delito, por ejemplo. claro. Creamos el delito de, qué sé yo, el animalicidio, porque ahora vio que se va a venir todo el tema del animalismo. Entonces Sí. vamos a tener juzgados y fiscalías especializadas en delito contra los animales. La Constitución dice que no se puede. Y estamos llenos de eso. Delitos Claro, de pero género, de violencia contra, juzgado de especializado. Antes bueno, teníamos los pero juzgados lo que en dice lo la penal. Constitución, yo le pongo un ejemplo que mire que es de la vida real. Mm, La Constitución lo que dice es, si usted comete un delito, tiene que haber un juez que esté ya existente. exacto. ¿No? Mm, Eso es lo que dice. Por ejemplo, mira, en el año 30 se aprueba el delito de hurto de energía eléctrica. mm, Es un caso concreto. sí, Entonces, desde ese momento en adelante, el que roba energía eléctrica, que en el lenguaje actual dice el que se cuelga de la red, sí, comete un delito. sí, Yo sé que la UTE no lo aplica porque hay todo un tema social, trata de que la gente se regularice, lo que me parece muy bien, le cobra 160 pesos por mes, 160 pesos por mes. Por lo menos lo tiene en blanco. mm, Y después vino el cable, la televisión por cable, y la gente que hacía se colgaba del cable. Las compañías de cablevisión presentaron denuncias penales a vecinos que se colgaban del cable, y los jueces le decían, mire, eso estará mal, mm, pero no es un delito. De repente está mal, pero no hay un artículo que diga que eso no se puede hacer. ajá, Entonces el Parlamento, hace algunos años atrás, ante esa realidad, creó el delito. sí, Incluso las compañías decían, bueno, pero utilizan energía eléctrica. Y los jueces decían, sí, utilizan energía eléctrica para prender el televisor. Pero la imagen del cable no llega por energía eléctrica, llega por otro tipo de tecnología. mm. Entonces se crea la figura. Entonces lo que dice la Constitución es eso. ¿Qué fue o sea, el juez tiene que preexistir al juicio, a la conducta, como dice usted A la también. conducta penalmente tipificada, digo. Claro. ¿Qué es lo que pasa con la Fiscalía de Lesa Humanidad, con el fiscal Percival, que además es un violador de la Eh, Constitución, Percival? Doctor, discúlpeme que quiero puntualizarle esto a todos los que nos siguen en este video, nos van a ver. Y lo que está diciendo el doctor es que, por ejemplo, también en nuestro derecho se recoge el principio jurídico universal del derecho penal, que es la ley en el tiempo, de la no retroactividad de la ley penal más grave Claro, o la no retroactividad de la ley inexistente, el nullam penam sine lege. Eso está claro, consagrado en el artículo 15 del Código Penal de nuestro país. El claro, artículo 15 lo dice a texto expreso. No se puede aplicar una norma penal más grave hacia el pasado, que es lo que está haciendo exactamente. este señor desde una fiscalía, además. Claro, pero además se cuenta que usted dijo, y dijo muy bien, y lo felicito, Rubén, cuando el principio nulo crimen sine lege, lo dijo en latín, Mm, ¿no? Quiere decir que ya viene la antigüedad al principio, cuando el idioma era el latín, que hoy es un idioma muerto. sí, Entonces, lo que es, si será antiguo ese principio, y está muy bien que así sea. Cuando Uruguay se jacta de seguridad jurídica, se jacta de esto. Dice, bueno, exacto. mire, nosotros tenemos este sistema y capaz que es inconveniente, pero nosotros lo respetamos. Ahora, en la excepción es la fiscalía esta, que además se crea para juzgar conductas que nadie defiende,
pero que no existían como delito en su momento, se cuenta que están inventando hasta Sí. figuras para tratar de abuso de autoridad, es decir, buscándole la Terrorismo de vuelta Estado, por ejemplo, al terrorismo de sí, abuso de Estado. autoridad. Pero además lo que tiene Percivale, que ahora yo creo que, ahora, yo le diría desde hace algunos días, puede ser que la situación cambie. Violó la Constitución ya de una manera que nadie lo puede defender, porque hasta ahora se lo defiende porque dice, Percivale fue creado por una ley inconstitucional, Sí. pero como la Suprema Corte no la declara inconstitucional, va a seguir vigente. Además, fíjese una cosa, doctor, Pero se ahora rompe Percivale la... se metió con la separación de poderes, y Claro. eso no lo va a sacar. Ah, bueno, sí, No lo va, ya, no lo ya. va a... Ah, o- le pido que después nos explique eso, yo lo escuché en un audio muy interesante. No, le quiero agregar esto. Usted al pasar dijo, esto está rompiendo la seguridad jurídica de la cual nuestro Estado se jacta. La seguridad claro, jurídica es el respeto a los principios normativos que establece nuestro orden jurídico de acuerdo a los preceptos de la Constitución. Ese es el orden. Si no respetamos lo que la Constitución dice, no se va a poder cumplir con la seguridad. ¿Qué es la seguridad jurídica? Es la estabilidad en el cumplimiento de las normas de acuerdo al principio jurídico que las impera, el imperio jurídico que tiene. Por ejemplo, si nuestro Estado dice, el artículo 15 del Código Penal, que no hay retroactividad de la ley penal más grave, bueno, eso se tiene que aplicar siempre. No puede después ir y aplicarse la retroactividad de leyes penales más graves. claro, Desestabiliza a la sociedad uruguaya, empezamos a estar en un plano de incertidumbre social, de inquietud, y estamos todos prácticamente siendo libres condicionales, no estamos en libertad condicional si se empieza a aplicar esto así. Y claramente. otro aspecto de la violación para mí del principio de seguridad jurídica es lo que hizo Mujica cuando pretendió desactivar la ley de caducidad. Ley Mm, polémica, pero ¿por qué? Porque si se entiende que la ley de caducidad en definitiva fue una disposición especial, práctica, cuasi administrativa, desde la cual el Estado uruguayo, como bien tutelar mayor, que es el orden jurídico que se autotutela, dice, yo renuncio a esta pretensión procesal. Los que conocemos algo de derecho sabemos que la renuncia a una pretensión procesal es irrevocable, tiene mm, la fuerza equivalente a una cosa juzgada, no puede sí, ser pasible de ser derogada, siquiera era pasible de ser sometida al recurso de referéndum y de plebiscito, porque mm, van por el mismo lado, es decir, por la vía directa pretendemos que pueda ser derogada. No, claro, señor, esto es una renuncia a la pretensión procesal, a la legitimación procesal activa. Es claro, indisponible esa ley. Rompió la seguridad jurídica. Rompen con eso, rompen con esa ley para habilitar una ley interpretativa de la Fiscalía de Lesa Humanidad. Y le agrego claro. otro dato. Esta Mm, Fiscalía de Lesa Humanidad, si será violatoria de todo esto y del 19, porque dice que está enmarcada en la investigación de los delitos cometidos en el periodo del 73 al 85. ¿Usted vio mm. alguna vez algo así, doctor? Yo nunca vi una No, cosa. ¿Qué es no, igual arqueología jurídica? ¿Qué viene a ser? arqueología jurídica, está buena la palabra. Pero además, la renuncia a un acto procesal, como usted bien dijo, no solamente es irrevocable, sino que es unilateral. Exacto. No depende de que el otro la acepte. Es, Basta cuando dicen el director técnico de Peñarol presentó una renuncia indeclinable. El indeclinable está de más. claro. Es La renuncia pleonásmico. renuncia, La ¿no? renuncia. O Claro, sea, claro. la renuncia no depende de que el otro le acepte la renuncia, porque es un acto de voluntad unilateral. Yo renuncio. Exacto. Yo soy docente y mañana presento una nota en la Facultad de Derecho y digo, mire, yo renuncio a la docencia. Mm. El decano no puede decirme, no, no le acepto la renuncia, No, no puede. No ¿no? puede. Porque es algo que no me puedo obligar a hacer. Se le Lo llama que eso hizo, derecho potestativo. un derecho facultativo. Lo que se hizo acá fue eso Claro. y se crea esa fiscalía y la seguridad jurídica de cual el gobierno se agarra para no controlar por ejemplo, a UPM y a Montes del Plata. Mm. Dice, no, no, yo sé que ellos violan el medio ambiente, yo sé que ellos cometen delitos ambientales, pero hay un contrato que me impide. Entonces, para algunas cosas la seguridad jurídica está aplicable y para Y, otras no. y en muchas graves como las que estamos hablando, no. Y ahí Hay yo muchas creo, gracias. doctor, que estamos buceando en lo que es un claro concepto ya a modo laboratorio de lo que es la tiranía. Estamos sometidos a una tiranía, o sea, montaron un sistema de justicia que no reconoce a la Constitución, no reconoce los principios generales del derecho que la Constitución recoge, rompe la seguridad jurídica y está tiranizando, sometiendo a la población uruguaya a arbitrios fiscalistas, ideológicos,
y nos importaron el neoconstitucionalismo. ¿El neoconstitucionalismo qué es? Es la teoría de Dworkin, de Rawls, que aplica Zaffaroni también, que son la filosofía jurídica del marxismo, que dice que discrepa con el principio de igualdad ante la ley y con el principio de la protección de las libertades individuales, porque en verdad el ser humano es un ser social. Entonces ellos mm, crean derechos sociales, derechos de corporativos, sociales. Entonces, por mm, eso se dice, por ejemplo, que en la violencia de género, la ley de violencia de género creo que es, recoge el principio de que la denuncia de la mujer se presume veraz. ¿Por qué? ujú. Porque el género asume que todo el género mujeres es el mismo. ¿Por qué pasa lo de Penades? Que le dice, creo que fue la doctora, cuando el abogado de Penades dice, no, no, pero un debido proceso responde a que el acusado conozca a la víctima, tiene que saber ante quién es, no es una ¿Quieres saber denuncia quién lo simplemente. denunció? Pero ella le dice, no, no, no son las 11 víctimas, son 11 testimonios. ¿Por qué dice eso? Porque no importa, porque es el género, son los menores que todos tienen el mismo valor para ellos. Vio cómo ellos Mm, no aplican, digamos, el debido proceso en cuanto a los principios de la legítima defensa en el proceso, la individualización y a su vez la igualdad ante la ley. O sea, las claro. leyes de género para mí rompieron el principio de igualdad. Eso cambiaron una palabra. ¿Se acuerda que el poema de aquel autor argentino que cambiaba la coma, ¿no? Hay un poema que la persona pone la coma acá y dice una cosa, pero Sí, pone la coma en la otra palabra y cambia todo. El, ellos cambiaron la igualdad ante la ley, que es extraordinario el sí, principio, sí. pero lo que hicieron fue sacar una palabra y cambió todo. Sacaron la palabra ante por la palabra por. Ah, Mire, esto es así. Entonces, usted dice igualdad ante la ley o igualdad por la ley. uf, cambió totalmente el sentido. Esa palabra cambió todo. Porque una cosa, bueno, todos somos iguales ante la ley. Ahora, lo que persigue este grupo ideológico es decir, todos somos iguales por la ley. Entonces, ahí permite, Rubén, esto es Es fundamental. Es fundamental. una palabra que cambió la historia, una palabra que cambió la historia. Sí. Que ahora dicen, bueno, como ahora el principio que rigen es la igualdad por la ley, yo puedo dictar cualquier ley que diga cualquier cosa. Cuando la igualdad ante la ley era que todos los seres humanos, una norma moral y ética, Mm, frente a la norma, exacto. tenemos que tener el mismo tratamiento. Exacto. Esa es la igualdad ante la ley. La igualdad por la ley, que es lo que ellos inventaron, es que nos hacen leyes especiales para determinado Es la grupo. trampa. La trampa es la palabra a, La ante, preposición ante quitada para poner por. ahí está la clave. Sí. Eso, claro, y lo digo con todo respeto y humildad, es hilar fino. Bueno, pero ese hilar fino ellos lo hicieron. Pero no, pero me refiero, pero la explicación es esa. Sí, claro. Es el cambio de una palabra. Claro, y está bueno que esto se lo digamos a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está siendo sometido por esos hilados finos y esos tecnicismos y legalismo que trabaja un gran ejército marxista cultural con el cual es cómplice este gobierno. Totalmente. Este Y gobierno, el presidente a la cabeza, ¿eh? claro, porque este gobierno, dése cuenta que yo hablo hoy con senadoras, no Mm, las voy a nombrar, pero se imagina quiénes pueden ser, ¿no? mm, Del Partido Nacional, que se están arrepentidas de lo que hicieron. claro, Pero pues, ahora se dieron cuenta. claro. Este gobierno tiene la mayoría parlamentaria, porque a nosotros nos distraen con fuegos artificiales. La interpelación a Heber, Sí, ¿no? Sí, que se perdió, el gobierno perdió el respaldo, ¿no? El gobierno no perdió, técnicamente la Cámara de Diputados no respaldó la gestión de Heber, pero el tema quedó ahí, sí, no sí, tiene otra consecuencia, el sí, ministro sigue, todo va a seguir sí. igual. O el falso desafuero de Penades, que fue un El desafuero mamarracho. de Benader, Sí, no, el caso Marcet, también. ¿no? Si el pasaporte fue, vino meses con eso. En cambio, doctor, El caso colapsaron. Astesiano, Pero el caso Astesiano es un caso para mí, un punto de inflexión clave que ahí también nos muestra, hilando fino, yo interpreto que ahí los hechos señalan un pacto político. ¿Por qué? claro. Porque cuando en el caso Astesiano del lado de la tribuna de izquierda, ¿no? La diaria, todo caso Astesiano. Caso Astesiano
fue, vamos a hablarlo en criollo, fue un perejil que en el 2017 se engancha a un eslabón de una mega organización para delinquir vinculada a qué? Al trámite abreviado rápido de falsificación documentaria a través de la Oficina de Servicio Civil, secretaría privada que creó Mujica en la Torre Ejecutiva en el 2013 con Mina Mm, Capilli, consta eso en el expediente de Fossati, un largo interrogatorio en calidad de testigo a la secretaria Mina Capilli, que devela un montón de datos y van presos varios, entre ellos el ujú, escribano Álvaro Fernández García. El escribano ujú, Álvaro Fernández García manifiesta, da testimonio fiel de que él certificó notarialmente más de 10.000 documentos que aceleraban que eran falsos. Documentos uruguayas, diría Tabaré Vázquez, no se coman la pastilla, no eran pasaportes solamente. Documentos, cédulas de identidad, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, partidas de defunción, eh, BPS. ¿Por qué? Porque los espías rusos trabajan así desde la época de la Rencietur, que es la escuela profesional de la KGB. Así mm. trabaja. Busquen en libros Espía y Traidor, la historia de Oleg Gordievsky, Alan Rudolph, película incluso de Steven Spielberg. Así Sí, trabajan los espías rusos. Falsifican documentación, se hacen pasar por ciudadanos de los países en los que penetran y tienen que trabajar larvariamente. Pueden ser incluso padres de familia, pueden ser esposas, esposos. Se instalan y empiezan a desarrollar esa gran tarea de espionaje y de expansión, en este caso del SBR ruso. Antes lo hacía claro. Brezhnev, ¿se acuerda? Con la KGB. Eso es lo que está pasando en el país. Eso es lo que Mm, estaba investigando Fossati. Y todo eso estaba vinculado además a un agente que aceleraba los trámites en la oficina del Ministerio del Interior, que era el director de Convivencia Ciudadana, Gustavo Leal, que estaba muy mm, implicado según testimonios que daba Alexei Silvaev, mm, el ruso que todo el tiempo estaba tramitando eso. Entonces, ujú. cuando Fossati lo va a someter a calidad de indagado, ella manifestando que lo iba a hacer, antes de eso, sale Mujica en una nota en El Observador diciendo, no le den más palo al presidente, ya reconoció que se equivocó con Astesiano, los organismos internacionales le dieron la razón y lo aplaudieron. No le den más palo. ¿Saben una cosa? En la guerra hay dos maneras de terminar con el enemigo. En la guerra, escuchen la terminología de Mujica, en la guerra hay dos maneras de terminar con el enemigo. O sea, le está diciendo a la barra, el monarca del marxismo-leninismo, Pisenetefa, quédense tranquilos, bajen las baterías porque ya arreglé con él, ya está todo arreglado. ¿Qué pasó? Dice él, solo se lo puede matar hasta hacerlo desaparecer o se puede negociar con el enemigo, o se puede Claro, negociar. ¿Qué está diciendo Mujica? Hay que leer entre líneas, ¿no? La lectura política. Después de que claro. Mujica dice eso, viene este episodio de la pelea de Romano con Fossati, que le da la pseudo argumentación a Gómez para decirle que la va a sacar de la fiscalía, la separa, y hace Sí, colapsar una investigación que tenía 3 líneas de profundidad a través de Gustavo Leal. El presidente de la República se queda quietito y no aplica el 197, perfectamente puede amonestar, puede observarlo por inconveniente a ese acto administrativo con desviación de poder y suspende el acto inmediatamente y devuelve totalmente. la situación anterior. No lo hizo. O sea, no No, cumplió con un acto de gobierno fundamental. No tuvo un dispositivo de acto de gobierno como la Constitución le preceptúa y lo obliga a hacer, como si fuera un claro. primer magistrado. No lo hizo. Entonces, el Mm, presidente que tanto le preocupa las libertades individuales y que es tan celoso de la seguridad jurídica y que está tan condecorado en el exterior, ampara todo este tipo de pactos que dejaron a la sombra una brutal organización para delinquir que hoy está trabajando entre nosotros. Eso es lo que pasó con el caso Fossati, no es el caso Astesiano. exactamente, es así como. Y está en el expediente, además, eso, Claro, está en el ¿no? expediente. Es decir, que eso no es un invento de nadie, está ahí. Claro, Bueno, claro, y es lo que se está cubriendo. Bueno, ese es el gobierno paralelo. claro, Lo que yo claro, doctor. siempre digo, el gobierno paralelo. Claro, Y lamentablemente es así. Bueno, eso, por eso digo que el caso Astesiano era una distracción. claro, claro, Astesiano todo que focalizado en mandó- Astesiano y el presidente haciéndose el buenito diciendo, no, yo cometí un error. Vamos, si Astesiano claro, formaba parte de una corporación creada por Tabaré Vázquez, que era la Guardia de Custodios Personales, rompiendo con la tradición uruguaya de la gendarmería, que era la casa madre del Ministerio de Defensa, o la policía, que es la que tiene que cuidar al primer mandatario. ¿Por qué una totalmente. guardia de custodios especiales que provienen de lo civil y que tenían que cumplir con determinadas características, como si fuera un pacto de omertá?
Hablar poco, obedecer, comprometidos con la causa, decía Tabaré Vázquez. Mire todo lo que decía, comprometidos con la causa. Ser expertos en los temas, hablar poco y saber obedecer. Y provenían Mm. del sector civil. Esa es la guardia de custodio, que vio que son los hombres de negro, todo vestido de negro, remise. Sí, que yo cuando entré al Senado como suplente dije que era una banda de delincuentes. Claro, claro, claro. Pero no lo dije por grosero, lo dije No, porque me trajeron y digo, ¿quiénes son los integrantes de la Guardia de Seguridad? Y todos tenían antecedentes por trata de blanca, ex porte de Tupamaros. armas, asociación para delinquir, Claro, hurto, rapiña, no todos, pero había algunos que tenían antecedentes. Digo, pero claro, esto es un grupo de amigos que estaban delinquiendo y ahora son la Guardia Presidencial. claro, Esa es claro. la ¿Y por qué? realidad. No se entiende por qué este presidente que viene de otro lado, que es de una coalición republicana, ¿por qué siguió con eso? ¿Por qué siguió con ese sistema de guardia? Bueno, nosotros le sugerimos en esa sesión del Senado que compareció el ministro Heber, Mm. hablando del caso Astesiano, y que, que volviera a la custodia anterior, que la razón de existir la casa militar dentro de la estructura de Presidencia de la República es la custodia presidencial. Exacto, exacto. Porque es Y una de ahora las funciones que tiene la defensa de la soberanía porque está cuidando al primer mandatario, al jefe de Estado. exactamente. Pero además algo muy importante que usted dijo, porque ahí se juntan dos temas que ya no tenemos tiempo. Sí, La especificidad del sistema de elección del fiscal general, que es distinto, a pesar de ser un servicio centralizado, al haber un artículo especial, lo, lo saca del tema de la elección común, pero sí. la capacidad de observación de los actos no la perdió No, el no, presidente. Y no la lo podía perdió, no. haber observado perfectamente y no lo hizo. No lo Coincido con hizo. usted plenamente. Claro, claro. Por inconveniente, hasta dice la Constitución, o por ilegal, pero por inconveniente, por ejemplo. No era conveniente. Por Claro, inconveniente ya alcanzada. claro, claro. Y suspende el acto. Claro, es así. Suspende el acto. Claro. Doctor, muchísimas gracias. La verdad que un lujo, No, realmente. Un lujo. gracias a usted por la charla, fue excelente, muy buena. Y después, como siempre, recibo el audio de esta charla, porque yo después me gusta escucharla nuevamente. Usted me Ah, lo sin duda. Quédese siempre tranquilo que me lo hace sí. llegar y yo los escucho. Sí, claro que sí, doctor. Lo espero dentro de 15 días, si le parece bien. Dentro de 15 De días nos nuevo. reunimos, con mucho gusto. Que pase muy bien, Muchas ¿eh? gracias, Rubén. Mucha Buen fin de suerte y semana. saludos al equipo. Bueno, gracias, gracias, Eduardo. Que pase muy bien. El doctor Muchas Eduardo gracias. Luz, conversando con nosotros, constitucionalista, diputado. Tema muy, muy importante, fundamental, fundamental este tema. Vamos a una pausa, Jorge, y ya vamos rápidamente a la entrevista que desarrollamos con Álvaro Alfonso. El golpe de Estado, ¿es el golpe de todos de aquella época, ¿no? Vamos a escucharlo, quédate ahí. Libertas. Una asociación civil sin fines de lucro. Por la formación de ciudadanos pensantes. Por la libertad, la república y la democracia. Nuestro objetivo es investigar y educar en valores democráticos y ciencia.